Como cristianos que ya vivimos casi, podemos decir, en el 2020, porque miren que se nos ha ido el tiempo de rápido, tenemos que decir que hay mucho por qué agradecer a Dios. ¿No creen ustedes, hermanos? Tenemos más cosas de las que podemos quizás comprender. Y esto me hace pensar en la historia de aquel rico tejano que tenía la costumbre de regalarle a su padre, en el Día de los Padres, un regalo que fuera muy extraordinario, muy diferente, único. Y en esta ocasión compró un raro tipo de ave de Sudamérica llamada la traductora. Bueno, este pájaro podía decir una serie de cosas y conversaciones en 5 idiomas diferentes. Y si eso fuera poco, podía cantar La Rosa Amarilla de Texas en varios tonos y en un pie. ¿Qué le parece? Pero a él le pareció que realmente valía la pena comprar este pájaro. Bueno, costó en aquel tiempo, hace más de 10 años, unos $10,000, ya se pueden imaginar. Pero él estaba convencido de que era valioso y valía la pena regalárselo a su papá. Bueno, una semana después de haberle hecho este regalo a su padre, lo llama, le dice, papá, ¿cómo te gustó el pájaro? Y el padre le respondió, hijo, estuvo delicioso. Es cierto que a veces no valoramos bien todo lo que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado a nosotros. Francis Schaeffer dijo una vez algo muy interesante. Él dijo que el comienzo, escuche bien, el comienzo de la rebelión del hombre hacia Dios comenzaba, fue y es la falta de gratitud a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? En ninguna parte ese sentimiento de ingratitud se expresa mejor o más elocuente que en el poema del famoso poeta W.E. Henley, titulado Invictus. Es como decir invencibles o invictos. Pero yo les voy a leer nada más la última frase, porque por ahí la he escuchado en otras ocasiones de la gente como dicen esta frase. Y es que él dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hermanos, y no en Dios siendo el que dirige y el que es el jefe de su vida. Nosotros tenemos a Cristo como Señor y como Salvador. Y claro que en cierto sentido usted lo analiza y ese es como el sentimiento que estamos viendo en el mundo alrededor nuestro. La gente se ven como que ellos mismos son la fuente de toda bendición para sus propias vidas y no en Dios. Miren, esto es una actitud en contra, directamente en contra de la palabra de Dios, de las Escrituras, y no es compatible con la llenura del Espíritu Santo, para nada. Tenemos, hermanos, mucho por qué ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén en eso? El Salmo 100, que quiero que ustedes lo tengan allí conmigo, nos da a nosotros una amonestación, ¿verdad? Para que nosotros seamos agradecidos. Es más, nos dice a nosotros que debemos de agradecer a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Y también nos dice cómo, nos dice cuándo y nos dice dónde debemos de agradecer a Dios. Así que vamos a dar un vistazo, ¿verdad? Estemos atentos a esto, vamos a hacer un vistazo a este pasaje y luego nos dibuja una aplicación práctica. El primer punto es que Él es digno de alabanza. Él es digno de alabanza. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ninguna lengua, miren hermano, ninguna lengua se encuentra tantas palabras o palabras con tantos significados como en el hebreo para decir alegría y regocijo. En el Antiguo Testamento aparecen 13 raíces de esta palabra con 27 diferentes palabras para expresar el gozo, la alegría, la gratitud
en la adoración a Dios y en la alabanza al Señor en los cultos. Miren, todos los rituales religiosos hebreos o los cultos estaban realmente diseñados para expresar y demostrar a Dios como la base, la fuente de la alegría, de la felicidad. Qué triste que el hombre busca estas cosas en el mundo, se engaña a sí mismo. Dice la palabra que no hay cosa más engañosa que el propio corazón del hombre, y por eso busca y busca, pero mientras más la busca, más lejos está de la felicidad. Bueno, en contraste con las religiones del Oriente, la adoración israelita era esencialmente una proclamación gozosa al Dios verdadero. Así que miren esto, la alegría pura ese es el gozo que Dios da. Él es la fuente y el objeto de ella. Miren conmigo el Salmo 116, 11. Salmo 116, 11. Dice la palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, hermanos. ¿Y qué más hay? Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre, hermanos. ¿Cuántos lo creen y dicen amén, hermanos? Mira, debemos de expresar nuestra gratitud al Señor de manera audible. Claro que no tiene que ser audible, desde el corazón, ¿verdad? Pero es bueno expresarlo audiblemente, públicamente. La palabra aquí que se traduce, ¿no?, como cantar, es una palabra que significa proclamar, dar sonidos de alegría. O sea, se puede aplicar para diferentes cosas. Tiene significado de estallar. Hágase la idea de alguien que está tan lleno de emoción que no se puede sostener, no se puede aguantar. ¿No ha pasado así con su vida? Cuando usted tiene una alegría muy grande, usted tiene que compartirla con alguien. ¿No le ha pasado eso? Entonces, hermanos, si esto es así, ¿qué pasa con los cristianos que no compartimos esa alegría con otros acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que ha apagado ese gozo y esa alegría en su vida? Tenemos que evaluarnos, ver qué está estorbando quizás ese gozo, esa alegría. Si usted va a un evento deportivo, ¿no? Vamos a suponer a los Miami Heat, que por cierto anoche perdieron terriblemente. Erwin me disculpa, porque mire que anoche hablando con él, ayer en la tarde, le ve a los Miami Heat y él no los había visto. Y le dijo, no, tienes que verlo, Erwin, porque son tremendos, están acabando, están ganando todos los juegos. Erwin, qué mal quedé. Perdieron, pero perdieron malamente. Qué cosa. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando hacen una jugada buena, la gente se llena de alegría, de emociones, y brincan, y hay un entusiasmo extraordinario. ¿No es así? Y claro que eso es en un ambiente mundano. La mayoría de la gente ahí son paganas. ¿Cuánta idolatría no hay ahí? Que por cierto el deporte se puede convertir en una idolatría. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que adoramos al verdadero Dios en la casa del Señor? ¿Por qué no vamos a mostrar alegría y gozo? A veces cuando se están cantando las alabanzas, la gente tiene un rostro que parece que están en un funeral. Es decir, hay que expresar el gozo del Señor. Si la gente del mundo lo sabe hacer para las cosas del mundo, nosotros tenemos que aprender también a hacerlo para las cosas de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que expresar el gozo y la alegría, mis queridos amigos, claro, con reverencia, porque adoramos a un Dios maravilloso, ¿verdad? Cuánto más nosotros, ¿no? ¿Saben? Ustedes saben el origen de esta palabra entusiasmo. Es interesante que en el griego esta palabra entusiasmo, en el griego, ¿no? Significa, miren esto, originalmente significa o significaba, ¿no? Porque los significados la gente lo van cambiando. Poseídos por Dios. ¿Qué les parece? Entusiasmo. Ahora, yo me pongo a analizar a la luz de las Escrituras. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Dios en nosotros, ¿no? Los verdaderos cristianos. Ahora, yo me pregunto, si este es el significado, yo digo, ¿qué está pasando con algunos? No están poseídos por Dios, no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Que no hay gozo. Ahora, quiero también decir que el gozo no significa que usted esté con una sonrisa de aquí a aquí todo el tiempo, ¿no? No confunda eso.
pero hay un gozo por dentro que usted lo expresa. Y sea que cante, sea que hable con un hermano, lo que sea, está allí dentro y sale hacia afuera. Hermanos, ¿quieres tener este entusiasmo? Dios quiere que la gente, su pueblo, sea un pueblo entusiasta. Dios quiere eso, que lo expresemos el gozo, la alegría. O sea, no es cuestión de decir, yo creo que los cristianos son la gente que deben ser los más gozosos y más alegres. No, tú en tu vida estás mostrando realmente esta realidad, existe esta realidad. Hay que ver qué está estorbándolo. En segundo lugar, Él es digno, hermanos, de servicio. ¿Sí o no? ¿Cuántos decimos amén? Servir a Jehová, ¿con qué? Con alegría, pero servirle. Dice, venir ante su presencia con regocijo. Y yo creo que el orden es perfecto aquí, ¿verdad? Porque con un gozo santo así, podemos de verdad servir al Señor con alegría, ¿verdad? Dios nos llama primero a alabarle, ¿no? Pero también nos llama a servirle. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, algunas cosas que implican, tres ccosas principales, vamos a decir. Hay muchas otras cosas, lo que implica servir al Señor, este servicio. Primero, la humildad. No podemos servir a alguien, no podemos servir a Dios sin esta virtud de humildad, de ser humilde. Es necesario. Y es una gran virtud. Como alguien preguntó una vez, ¿cuál es la primera virtud más importante en la vida de un cristiano? Él dijo, la humildad. ¿Y cuál sería la segunda? La humildad. ¿Y cuál sería la tercera? La humildad. Porque cuando somos humildes, nos sometemos al Señor, ¿verdad? Ahora, lo segundo aquí es la fidelidad, hermano. Servir a Dios exige que seamos, ¿qué? Fieles. Tome esto en serio. Dios exige fidelidad, no es cualquier cosa. No, es fidelidad. La gente son a veces fieles a los trabajos, hay quienes no, pero deben ser fieles al trabajo. Le pagan y usted tiene que ser fiel al trabajo. Saben que para el Señor hay que ser fiel número uno, ¿verdad? Hay que servir al Señor y ser fiel. Mucha gente dejan de hacer lo que deben de hacer. ¿Saben por qué? Bueno, hay muchas razones, pero, por ejemplo, porque se desaniman. ¿Quiere que les diga algo? Una de las obras más importantes del diablo es desanimar a la gente. Porque él sabe que es cristiano de verdad, es cristiano y no se lo puede quitar, ¿no? Es el Señor, pero Él sabe que puede desanimar y busca alguna manera, alguna circunstancia, algún asunto de sentimiento, algún asunto de relación. Buscará algo alrededor de esa persona para desanimarle de manera de que pierda el gozo y que no sirva al Señor. Dos cosas que tienen que ir juntas. Así que, hermanos, pero en cambio el que es fiel, nada le desanima. No depende de las circunstancias. O sea que cuando uno empieza a depender de que si funcionan la gente, si funcionan las circunstancias, algún día va a dejar de ser fiel. Es decir, el superficial se anima solamente si el ambiente está bueno, si hay mucha gente, si las cosas son como ellos quieren. Pero como el mundo no es perfecto y las circunstancias cambian, y a veces la gente no son todas como quisiéramos que fueran, pues entonces se van a desanimar. Cuando esto pasa porque no estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Así que, hermanos, el que es fiel a Dios no se quita, sino que se pone al servicio del Señor. Y esta es la realidad. Bueno, ¿cuál es la otra palabra? Actividad. O sea, no podemos quedarnos con ser humilde, no podemos quedarnos con decir es bueno ser fiel, no, póngalo en acción, hay que estar activo. No se puede servir a alguien o a la iglesia si no se hace nada. ¿No es así? Y créanme, no hay que tener un cargo, no hay que tener un título, no hay que tener una posición. Según las Escrituras, todo aquel que es nacido de nuevo, hijo de Dios, lavado por la preciosa sangre de Cristo, es un servidor del Señor. Donde quiera que esté, en cualquier lugar, allí puede servir a su Señor con su trabajo secular. Puede servir al Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, también compartiendo a Cristo con otros y ayudando a aquellos que son líderes en la iglesia de alguna manera o de otra. Hay muchas maneras de servir al Señor. Así que, hermanos, es una bendición ser siervos de Dios. Y cada verdadero creyente debe verlo como un privilegio
y motivo de acción de gracia, de que el Señor no solo me ha salvado, sino me ha escogido para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. También se puede caer en la tentación de servir por algún beneficio o por alguna codicia. Hay gente que bueno, por obtener alguna cosa en cambio, pero estos estarán destinados a no ser felices. No se puede servir al Señor de esa manera, ¿no? Porque las cosas físicas, las cosas terrenales, todo ese tipo de cosas, hermanos, no satisfacen el alma, lo espiritual del hombre, ¿no? Y esta gente, claro, mientras más busquen la felicidad, más lejos van a estar de ella, ¿no? Es decir, que están en el camino equivocado. Otros sirven al Señor con rencor. Y saben que a veces el rencor existe allí y la gente no lo sabe, ¿no? Esta es la actitud que dice, ¿no? O pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto para Dios? ¿No he hecho ya yo suficiente en el pasado? Esta gente piensa que quizás ellos ya le han pagado a Dios y que quizás Dios les debe algo, ¿no? Pero no es más que ceguera espiritual, porque no hay un corazón que realmente está viendo la realidad espiritual alrededor de ellos y que ellos pertenecen a un Dios activo que se manifiesta para que siempre le honremos de una manera o de otra. Bueno, déjenme decirle que al instante que nosotros nacemos, al instante que ya nacemos, le debemos a alguien el haber cuidado de nosotros por 9 meses en el vientre, a nuestras madres, y también se lo debemos a Dios, ¿verdad? Esa habitación y esa comida que tuvimos, nunca podremos pagar eso. Y de ahí en adelante, a ver cuánto tenemos todavía a nuestras madres. Miren, qué bueno, tenemos que apreciar, qué bendición, tenemos que darle gracias. Hoy hablábamos en la escuela dominicana de cómo hoy mismo en la iglesia, darle gracias a los hermanos que trabajan, que ayudan, que sirven, al que le llamó, al que le visitó, al que con amor se preocupó por usted. Hay que expresarlo y hay que decirlo, hermanos. Es necesario esa actitud. Y eso es parte de servir, porque cuando nos expresamos de esa manera estamos animando a otros también a hacer lo mismo, ¿no creen ustedes? Entonces, hermanos, las cosas en el Señor, bueno, hay quienes sirven al Señor por rutina, y eso es terrible también, porque entonces se hace aburridísimo la obra del Señor e ir a la iglesia, no es como que tengo que hacer una rutina. Puede pasar así en los matrimonios, o sea que, miren, nuestra relación con el Señor no tiene que ser solo de manera rutinaria, aburrida. Si es así es porque usted lo ha permitido que sea así. Por eso habla de la alegría y del gozo delante y después habla de servir al Señor. Porque usted no puede ir a servir al Señor para buscar el gozo. Usted tiene que tener el gozo del Señor porque usted está entendiendo la riqueza que usted tiene en Cristo. Entonces usted va a servir de manera adecuada. Hermanos, es fácil quizás si empezamos a ver lo que nos dice el próximo versículo, que es, digamos, hermanos, el punto número 3. Es reconocer que solo Dios es Dios, ¿no es así? Miren cómo dice la palabra, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, qué privilegio, y ovejas de su prado, qué privilegio también. O sea, la primera razón válida que nosotros vemos aquí es, o que se nos da, es porque el Señor es Dios, que el Señor es Dios. Debemos de alabarle, de glorificarle, de servirle, primero que nada, porque Él es único, Él es Dios. O sea, antes que la carrera, antes que la familia, antes que los hijos incluso, antes que la esposa, antes que nuestros propios deseos, antes que todo, ¿quién debe estar? Nuestro Dios. Si ese orden no está correcto en su vida, usted tiene idolatría en su corazón. Si sus hijos están por encima de Dios, eso es idolatría. Quien sea o lo que sea que esté primero en su vida, que no sea Dios, eso es una forma de idolatrar. Entonces, hermanos, miren, aquí encontramos este primer punto de la motivación. Si usted no tiene esto muy claro en su vida, usted no va a poder tener la motivación de la que estamos hablando para servir al Señor con regocijo. Recuerden que el Señor es la primera causa de todo y es el último fin de todo también.
Bueno, lo segundo es, o la segunda y otra verdad, y también la razón en este versículo, es que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro creador, nuestro creador. Es lo segundo que vemos. El Señor es nuestro creador. ¿Qué dice el versículo? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que Él es el autor de nuestro cuerpo y nuestra alma. Nos hizo y nosotros no nos hicimos, somos de Él, le pertenecemos a Él. Bueno, quiero que sepan que en el original, el texto, es una fuerte y dura objeción contra aquellos que piensan que deben de darse el crédito por las cosas que han alcanzado. Cuidado con esa actitud, ¿no? Eso no quiere decir que usted no funcionó, no hizo. Dios se goza en esa actividad que nosotros hacemos para agradarle a Él. Pero cuando usted reconoce que Él le creó, Él le dio todos los recursos y todo lo que usted tiene para poder hacer esto, usted le da toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vemos la tercera asunto, o sea, la parte de este versículo que nos dice también otra verdad y otra razón para alabar y servir a Dios, y es que somos de Él, le pertenecemos a Él. Antes que a ninguna otra cosa, usted no le pertenece al jefe suyo, usted no le pertenece al esposo, usted le pertenece ¿a quién? A Dios, a Dios. Pueblo suyo somos. Usted no le pertenece a una iglesia, por cierto. Usted le pertenece a Dios y oveja de su prado. Eso es un privilegio, ¿no? Aunque hay que entender estos conceptos, ¿no? Qué privilegio que el Señor diga, ustedes son mi pueblo, pero también que me diga que soy oveja. Yo sé que la oveja tiene la característica de ser tonta, que se descarría, pero por eso Él es el buen pastor. El Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y como buen pastor nos guía, nos provee, ¿cuántas cosas? Nos consuela, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas hace el Señor? Nos ayuda en todas las dificultades y es el que nos prospera. ¿Saben que hay un proverbio chino que dice que cuando bebas de la corriente, acuérdate del manantial? Y uno mirando esto, uno debe pensar sí, es cierto, cuando nos acordamos de esa corriente de bendición de Dios, de sus bondades, tenemos que acordarnos de la fuente de donde viene, que es de nuestro Dios. A veces nos enamoramos tanto de las bendiciones que nos olvidamos del que nos dio las bendiciones, ¿verdad? Queremos tanto las cosas creadas que a nuestro Creador. Hermanos, lo cuarto es que Él es digno de nuestra alabanza. Miren qué bonito el versículo, como dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Saben que en el antiguo Israel, los israelitas solo podían experimentar lo que era la manifestación de la presencia de Dios en el Espíritu Santo, en el Arca de la Alianza. Era allí donde se manifestaba, ¿no? El Espíritu Santo, donde residía. Pero ahora, a través de Jesucristo, por su obra en la cruz y su resurrección, a través del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que vive en cada nuevo convertido, en cada persona nacida de nueva, pues entonces estamos siempre en la presencia del Señor. La tenemos allí todo el tiempo. No podemos escapar de la presencia de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero que noten esta palabra de bendecir, ¿verdad? Porque normalmente la bendición siempre se transmitía. Cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento, vemos que la transmisión siempre viene del mayor al menor, del que tiene al que no tiene, etc. Y me hace recordar, por ejemplo, aquella maravillosa historia que ustedes conocen seguro del hijo de Isaac, de Jacob. ¿Recuerdan cuando él peleó con el ángel de Dios y dijo que no le iba a soltar o que no le soltara hasta que no lo bendijera? Aquello fue una bendición
abundante y eficaz. Eso es un ejemplo de esa bendición del mayor hacia el menor. Pero miren, hoy día, o sea, la idea es que viene de Dios la bendición. Hoy día, mucha gente por todos lados se están diciendo unos a otros, te bendigo, como si ellos son la fuente de bendición, como si fuera una varita mágica para repartir bendición de Dios a la gente. Hermanos, esto está como un poco confuso en la mente de algunas personas. Cuando le decimos a Dios, Señor, yo te bendigo, esto no significa para nada que nosotros le estamos concediendo, le estamos dando a Dios bendiciones que Él necesita. Lo que usted está haciendo con esto, y era el origen de esta palabra, el uso de esto, era reconocer que Él era la fuente precisamente de toda bendición y que la bendición que tenemos de ella queremos exponerla delante de Él, porque es de Él y para su gloria y para su honra. Hermanos, qué diferente como han cambiado las cosas, ¿no? Cuando decimos, Señor, te bendigo, es que estoy reconociendo quién es la fuente de lo que ya yo tengo. Es el Señor mismo, ¿no? Lo expongo hacia ti, Señor. Es darle el crédito, es reconocerlo a Él, es entender que Él es la fuente de nuestra posibilidad. Y por eso es imposible, hermano, estar en relación con Dios, una relación correcta con Dios, y estar vacío de gratitud. ¿Me entienden lo que les digo? No es posible que haya una buena relación con Dios si no estamos llenos de gratitud hacia Dios. No es posible. Cuánta gratitud usted tiene en su corazón habla mucho hacia Dios, ¿no? Habla mucho de su relación con Dios. Hay personas que nunca piensan en eso. Hay personas que jamás en la vida están pensando en las cosas que tienen, en los momentos que suceden en la vida, como que Dios estuvo involucrado. Miren algo muy interesante que ocurrió esta mañana. Yo venía con los hermanos para acá y la hermana que nos visita hoy estaba hablando de cómo Dios a veces nos hace cosas detrás que no vemos, es decir, la bendición de Dios por la cual tenemos que agradecer, porque el Señor nos evita accidentes y nos evita cosas. En ese momento casi tenemos un accidente. O sea, cruzando con la luz verde, se cruza un patrullero que no había puesto ni las luces ni había puesto la alarma hasta que no empezó a cruzar. Si yo no freno como frené, hubiéramos chocado, hubiéramos tenido un accidente allí. Y la señora se fue hacia adelante y se dio ahí en la frente, pero gracias al Señor no fue nada grande. Pero ahí mismo el hermano dijo, de esto es que estábamos hablando nosotros. El Señor no sabemos a veces cómo funciona, hermano, de manera a veces misteriosa para nuestro bien. Y tenemos que estar gracias, y los hermanos dieron gracias al Señor por eso. Y damos gracias al Señor porque el Señor nos ayudó. ¿Cuánto podemos dar gracias hoy al Señor? ¿Cuánto podemos decir gracias, Señor? Aún a veces por las pruebas, porque queremos darle gracias a Dios por todas las cosas lindas y ricas que recibimos. Pero hermanos, las pruebas a veces es el medio, las aflicciones, lo que a veces Dios más usa para refinarnos, para cambiarnos. Recuerden que nosotros somos una pieza en la gran construcción de Dios que es la iglesia. Nos está formando para encajarnos allí en ese lugar de manera perfecta cuando Él nos llame a su presencia. Bueno, número 5 es que Dios es bueno. ¿Cuántos decimos que Dios es bueno? Amén, amén. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, gracias al Señor damos por eso. Ahora, fíjense que esto nos hace reconocer a nosotros que Dios es único. No hay otro como Él, no hay otro como Él. Y yo quiero darle 3 sugerencias para terminar en esta mañana que debemos de tener en cuenta y que nos va a ayudar a la gratitud. Primero, quiero decirles que tome nota. Tome nota, tome nota. Esto significa vivir con una conciencia de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Sí, hermanos, no solamente es ver la parte buena de lo que Dios nos da, pero ver en comparación cómo está el mundo y ver cómo estamos nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en este mundo caído de aflicción,
donde hay tanto sufrimiento, solo hay que mirar alrededor para ver qué cantidad de sufrimiento y dolor. Y muchos de nosotros hemos sido tan bendecidos y se nos olvida. Miren, se hizo este estudio y se trató de hacer así, ¿no? Se redujo toda la población del mundo a 1,000 personas en una ciudad. Pues al hacer esto, tocaba 46 personas representando a los estadounidenses, es decir, los que viven aquí en Estados Unidos, y 954 del resto del mundo. Miren esto. Lo cual, en ese estudio, dio los cálculos que el 50% de todos los ingresos lo disfrutaba esas 46 personas estadounidenses. Quiere decir que la otra mitad de los ingresos había que repartirla en 954 personas. ¿Qué les parece? ¿Saben que esas 46 personas de Estados Unidos, poniéndolo todo así como les dije, en 1,000 personas, tendrían la esperanza de vida de 75 años promedio? Esto es incluyendo a los niños que mueren, a las personas que mueren por accidentes de diferentes edades. 75 años. ¿Saben cuál es la comparación con el resto del mundo? 40 años de edad. Los estadounidenses tendrán 15% o 15 veces, más de las posesiones y las bendiciones que el resto del mundo tiene. Hermanos, en esos lugares hay cristianos agradecidos a Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros? Acá hay mucha gente que parece estar insatisfecha con todo lo que recibimos. Se nos olvida. Y nos frustramos por cualquier cosa. Nos frustramos porque el celular se rompió. Y no nos damos cuenta de lo que de verdad tiene importancia y valor. Dios quiera que de verdad en esta semana de acción de gracia nosotros pensemos de verdad en esto de tal manera que le pidamos a Dios: Señor, enséñame, ayúdame a ser más agradecido a ti. Bueno, otra de las cosas que, es más, le quiero decirles, los animales, los perros y los gatos en este país tienen mejor alimentación que encontramos en balance a la gente en el resto del mundo. ¿Qué les parece? Pensemos en todo eso. Tome nota, tome nota. Es bueno tomar nota, nos ayuda a ser agradecidos. Y la otra cosa es tomar un inventario. Yo sé que no nos gusta esa palabra, inventario, ¿no? Pero hay que tomar un inventario de todas las bendiciones. ¿Sabe cuál es el himno que me viene a la mente ahora? Yo sé que algunos ya se lo pueden imaginar, un himno antiguo. Cuando combatido por la adversidad. ¿Cuántos se conocen ese himno, verdad? ¿Saben lo que dice el coro? A ver si algunos lo pueden repetir conmigo. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Hermanos, cuántas cosas no ha hecho ya y cuántas cosas continuará haciendo nuestro Dios. Cuando te desanimes, cuando la gente sean injustas contigo, cuando las cosas te vayan mal, recuerda las bendiciones que Dios te ha dado, el gozo, la salvación, su presencia, su fortaleza y saber que todo obrará para bien. ¡Qué bendición esto! ¿Te has parado a pensar en esto y ser agradecido a Dios? Bueno, la otra cosa es tomar acción. De nada nos vale todo lo demás si no tomamos alguna acción. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros para que compartamos de lo que nos ha dado. Hay personas que solo piensan en recibir, pero no piensan en dar. Y Dios nos ha dado para que nosotros... Es más, Él nos pone en nuestras manos estas cosas que tenemos para ver qué clase de siervos, qué clase de mayordomos nosotros somos, para ver cómo de verdad estamos agradecidos a Él por todo lo que nos ha dado. Se cuenta que un hombre rico le preguntó una vez a su amigo: yo no entiendo por qué la gente me critican de ser una persona miserable. Si ellos saben que cuando yo me muera voy a repartir todas mis riquezas y voy a donar todo lo que tengo. Y el amigo le dijo: te lo voy a ilustrar con una aparente tonta anécdota para decirte cuál es el problema. Y él le dijo: mira, en una ocasión
el cerdo se quejó a la vaca de que la gente no lo miraban a él con gusto, que la gente no lo apreciaba. Y le dijo, mira, la gente te miran a ti y te ven con dulzura, ven, por ejemplo, que tú das leche, das crema, pero yo doy más, le dijo el cerdo. Mira, yo doy tocino, yo doy jamón, yo doy chuleta y hasta las patas mías las aprovechan. Y aún así, a nadie le gustó. ¿Por qué es esto? La vaca pensó por un momento y le respondió, bueno, tú sabes, tal vez sea porque mientras yo estoy viva, yo estoy dando. Y tú solo das después de muerto. ¿Y qué le dijo al hombre? Le dijo, mira, la gente habla así de ti porque tú estás esperando morirte para repartir. No, empieza ahora a dar. Mis queridos hermanos, que esto nos enseña a nosotros que de verdad este es el tiempo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el tiempo, nos ha dado el talento. ¿Cuántas cosas no nos ha dado? Pensemos en eso. Porque cuando Dios vea que nosotros somos canal y fuente para dar, Él va a seguir dando del cielo para que tengamos más para dar. ¿Saben que en el año 30 en el día 30 del año 1863, miren qué tiempo atrás, ¿no? El presidente Abraham Lincoln dijo unas palabras, yo voy a leer solo un pedazo de su proclamación en el Día Nacional de Ayuno. Y me parece como si estuviéramos leyendo a nuestra generación hoy en día. ¿Qué les parece? Miren, él dijo, hemos sido receptores de las bondades más dignas del cielo. Hemos sido preservados por muchos años y en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza, poder, como ninguna otra nación ha crecido. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano amable que nos conservó en paz y nos ha multiplicado, nos ha enriquecido y fortalecido. Y hemos imaginado en vano, en el engaño de nuestro corazón, que todas las bendiciones fueron producidas por nuestra sabia habilidad o virtud nuestra. Intoxicados con este éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de redimir, de preservar la gracia. Demasiado orgullosos para orar a Dios que nos hizo. Nos conviene entonces humillarnos ante nuestro Padre y confesar nuestros pecados nacionales y orar por clemencia y por perdón. Hermanos, cuando yo escuché esto, dije, wow, si así era en sus tiempos, le hubiera dado un colapso al corazón si nos ve como estamos hoy. Hermanos, ¿qué hay de ti en esta mañana? ¿Hay gratitud? Demuestra tu vida en la actualidad de verdad que agradeces a Dios todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Cómo lo has demostrado? Son preguntas que debemos de hacernos. Que el Señor te bendiga.